invitado de hoy es escritor, investigador, músico, compositor e intérprete. Nació en Montevideo el 23 de mayo de 1989. Es egresado del Instituto de Profesores Artigas. Estudió Comunicación Social en el Consejo Técnico Profesional y es estudiante de la carrera de licenciatura en Musicología que otorga la Escuela Universitaria de Música. Desde 2010 ejerce la docencia en educación musical en enseñanza secundaria. Se ha especializado en la dirección de coros, ha incursionado también en el teatro comunitario y a partir de 2019 sale a la luz uno de sus primeros trabajos reflejado en un libro titulado Marcos Velázquez, cantor criollo. Hoy en Café con Fer, cara a cara con Rodrigo Camaño. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Fernando. Rodrigo, siendo muy joven se manifestó tu interés por las artes y en particular por la música, algo que no suele ser demasiado excepcional en un joven, aunque sí lo es el interés por la docencia. ¿Qué fue lo que te atrajo a esa profesión? Bueno, tiene que ver esa etapa fermental que en la adolescencia que uno se proyecta, busca, tiene curiosidad por ver qué es lo que quiere para su futuro. A partir de los 16, 17 años yo decido dejar de jugar al fútbol, que era como mi objetivo principal. Yo jugaba en Central Español, jugué hasta cuarta división. Y cuando vi que el futuro futbolístico se estaba como llegando a su límite, a su final, decidí probar suerte en lo que podía ser las artes. Algo que no tenía muy claro qué era, pero que coincide con la finalización del liceo, esa etapa de la vida en la cual uno dice, bueno, ¿para dónde arranco? Y la música fue llevando al teatro comunitario, el teatro comunitario fue llevando a conocer docentes que ya estaban ejerciendo, una tía que ya era profesora de historia, empezó a ver en qué consistía la docencia, docentes de guitarra que empecé a tener en esos años que me fueron facilitando material sobre pedagogía musical, todo ese combo de cosas hizo de que yo, cuando terminé el liceo, incursionara en la comunicación, como tú comentabas en la presentación. La comunicación me apasiona hasta el día de hoy, pero no me permitía hacer una salida laboral en aquel momento. Entonces, la otra parte de mi formación que empecé a tomar como conciencia de que me gustaba, que era la docencia, hizo que yo me anotara en el IPA. En ese momento había prueba de ingreso, hasta el día de hoy lo sigo viendo, entonces implicaba de que toda mi formación popular, autodidacta, como que no cuajara mucho en eso, y implicó que tuviera que aprender a leer música, a escribir, a desarrollar más el oído, y bueno, como a tener una educación un poco más formal, por así decirlo, no sé si es la palabra adecuada, y bueno, que por ahí fue como encarrilé mis intereses musicales, pero todo eso que empezó mi carrera que entré en el IPA en el 2010, previo a eso tuvo acercamientos, como vos decías, al teatro comunitario, a diferentes profesores de guitarra, entre los que estás incluido, porque me interesaba el rock, pero también me interesaba el folclore, poder conocer la música uruguaya, géneros que para mí auditivamente me gustaban, pero que a nivel de solvencia guitarrística no, y eso terminó derivando en curiosear con músicos que no eran de mi generación, que no tenían nada que ver con lo que estaba de moda en ese momento. Folcloristas que ya oscilaban entre los 60 y 70 años y que estaban muy lejanos a lo que se escuchaba en ese momento. Estamos hablando que en esos años yo era un adolescente que iba a los Pilsen Rock, pero sin embargo me interesaba desde Aníbal Zampayo hasta Citarrosa.
pasando por todo lo que hubiera en el medio y generaciones posteriores. Entonces, en ese berenjenal de cosas es que yo fui como encauzándome a la docencia musical. ¿Se escuchaba esa música en tu casa? Sí, yo siempre lo comento que tiene mucho que ver. Mis padres no son músicos, se divierten mucho con la música, cantando, bailando, pero no en cercanos no hay una persona en mi familia que sea músico. Pero sin embargo, mis padres tienen un almacén y eso implica desde que se abre el almacén hasta que se cierra está la radio prendida. Entonces, en los momentos que se puede escuchar algún informativo, eso se escucha, pero durante gran parte del día se está escuchando música. Y es muy común pasar por momentos del día en el que se escucha folclore, canto popular, momentos que se escucha música tropical y eso sumado a los intereses que de repente puedo haber adquirido yo por mi generación, por amigos, por familiares que de repente estaban en otra onda, como puede ser rock, hicieron de que tuviera como una apertura musical muy amplia, que iba vacilando en momentos más intensos, menos intensos, pero que siempre se está escuchando música. Y también la disposición mía de poder, de tener, quizás perder un poco los prejuicios a lo que podían ser cosas que de repente no tenían que ver con mi época. Yo me acuerdo a mi abuelo cantando canciones de Alberto Castillo y íbamos caminando para la feria y íbamos cantando y saltando, cantando esa canción de Alberto Castillo. Yo no tenía ni idea quién era y después con el tiempo me enteré el rol de Alberto Castillo, por ejemplo. Entonces como que en ese ambiente que la música es diversión, es reflexiones, es pensar las letras, fue como que yo fui formando mi oído musical, por así decirlo. Los jóvenes hoy capaz que no tienen las mismas posibilidades de acceder a una variedad amplia de géneros musicales, fundamentalmente porque los medios masivos de comunicación de alguna manera están como alineados en un tipo de música que es la que permanentemente se está emitiendo. ¿Cómo es una clase con el profesor Camaño? Bueno, yo parto de la base de que una clase tiene que tener como centro los estudiantes. El contenido es fundamental, pero entre el contenido y el estudiante, yo no puedo venir entre el docente y el estudiante, el contenido es fundamental, pero tiene que haber pensar para qué le sirve lo que yo le voy a enseñar. En el sentido de que, por ejemplo, yo enseño música uruguaya sabiendo que muchos de mis estudiantes conocen muy poco de repente lo que le estoy enseñando. Entonces, la presentación de lo que les voy a enseñar creo que es una herramienta que yo utilizo bastante. Por ejemplo, yo les enseño El gato del perro de Citarrosa para trabajar géneros musicales uruguayos y trabajar quién es Citarrosa. Pero si yo les digo, les anoto en el pizarrón Alfredo Citarrosa, se crió en Santa Lucía, en la barra Santa Lucía, la vida que tuvo, el exilio, los gurises a los 10 minutos ya se distrajeron con el celular, se durmieron, se empiezan a tirar papelitos, cosas por el estilo. Entonces, elementos de la canción que de repente un perro, que todos los niños en algún momento jugaron con un perro callejero, que tienen un perro en su casa, les llama la atención. Entonces, por ahí, por ejemplo, yo le encuentro la vuelta para que la canción les entre, ya sea porque el perrito de la canción se murió de hambre, porque el dueño tenía que darle a comer, que a veces es lo que les pasa muchas veces a las mascotas de ellos, como esa gracia, si mira, un perro, un perro barbilla, como que lo puedo ver a la salida del liceo. Esas pequeñas cositas que yo a veces encuentro en los temas que yo trabajo son los que yo utilizo como herramientas para trabajar géneros musicales, músicos importantes del Uruguay, reflexionar sobre determinados temas. Hoy por hoy el audiovisual es muy importante porque
estamos todo el tiempo mirando una pantalla, ya sea la computadora, el celular o la tele, y ellos crecen con eso. Nosotros de repente la tele era como lo más cercano a la comunicación, lo más moderno. Hoy por hoy la atención está fijada en esos segundos que dura un video. Entonces, no sé, hoy por hoy estoy trabajando una canción que se llama El Agua de Abel García para trabajar. Como hasta el año pasado no teníamos agua para tomar porque salía salada. Y ellos, Abel García no lo conocen, no conocían la canción. Pero sin embargo, la están escuchando tantas veces que cuando toca el timbre para el recreo, se van cantando el estribillo. O me dicen, no quiero saber más nada del García, ya sé quién es, ya escuché la canción 1000 veces, ya sé lo que pasa con el agua, pero al final, cuando pasamos raya, les quedó el video que hicieron, los datos que consiguieron sobre la contaminación en el agua, cómo se puede hacer mejor uso de ese recurso. Entonces, es como, yo siento que los engaño, porque les presento las cuestiones de otro lado, no desde de la imposición de decir hay que trabajar esto, sino cómo buscándole la vuelta se puede ver, porque en este caso música uruguaya o audiovisuales o cosas por el estilo, sin caer en esa concepción un poco rígida o distante de la realidad. Pasó algo muy parecido. El año pasado fuimos a los humedales de Santa Lucía que organizó la profesora de geografía, y nos bajamos antes para pasar por la casa de Citarrosa. Entonces los chiquilines ya se llevaban una ficha porque sabían que antes de llegar a los humedales íbamos a pasar por la casa de Citarrosa, aunque no pudiéramos entrar, pero ellos ya sabían quién era, pudieron ver dónde se crió, pudieron asociar lo que ya habíamos visto de él, y después todo los humedales era otra etapa de la salida. Pero yo siento de que parto de eso, de encontrar de lo que tengo que trabajar de contenidos o hoy por hoy las competencias, cómo buscarle la vuelta para que ellos encuentren una relación o una importancia a lo que están aprendiendo. El trabajo del docente sin duda trasciende los programas y trasciende los temas específicos. Esto que vos comentás, que imagino que te debe llenar además de satisfacción en el momento en que vos tenés algún tipo de intercambio o de los propios gurises surgen opiniones o valoraciones acerca del trabajo que se está haciendo. Además, seguís estudiando. La preparación docente y personal no termina con un curso. ¿Qué estás estudiando entonces ahora? Formalmente estoy en la carrera de musicología en el Instituto de Música de la Facultad de Artes. Mucha gente la conoce como la Escuela Universitaria de Música, hasta hace un par de años se llamaba así. Y yo siento que los docentes permanentemente nos estamos formando. En este caso es la educación formal, universitaria. Pero he tenido etapas en las que he decidido formarme un poco más en guitarra, o tomar clase de canto, o hacer experiencias de colaboración con otros docentes, tratando de vincular la música con la plástica o con el audiovisual. Formalmente estoy con la carrera de musicología por una cuestión de cuando yo estaba en el IPA empecé a tener acceso a docentes que me decían: tenés que leer a Laura Yesterán, tenés que leer a Coriuno Jaronian, tenés que prestar atención a ver qué congresos hay en la vuelta, quién viene. Por ejemplo, Coriuno, mientras estuvo a cargo del CDM acá en Uruguay, cada 2 años hacía un coloquio con una temática en particular. Y vi a músicos que nunca en mi vida pensado que iba a ver, porque invitaba a expositores y a músicos para que hablaran sobre musicología y colonialismo, por ejemplo. Entonces venía músicos africanos que vos yo nunca había escuchado hablar de ellos, y que teníamos que escucharlo con los auriculares porque el tipo te hablaba en francés o tenía palabras que eran propias de la cultura y te abría la cabeza de una manera que era impresionante. Lo mismo pasó con el tango. Entonces,
Yo creo que los docentes siempre nos estamos formando. En mi caso particular, como que rumbié para el lado de la investigación, porque es algo que me apasiona, me encanta. Pero creo que los docentes tienen como un poco en su ADN esa constante, su constante interés por un curso, un taller, un seminario, porque nuestro trabajo nos lleva a eso. No podemos enseñar como nos enseñaron a nosotros. Entonces tenemos que estar pensando en adquirir herramientas tecnológicas para planificar una clase, para editar un video, hasta algo tan simple como bajar una canción de repente de YouTube para pasarla a la clase. Antes los profesores iban al liceo con el CD, con el disco de vinilo, y tenían que llevarse el aparato para reproducir, después el CD, el cassette, todo lo que ha ido transcurriendo a lo largo de la historia. Pero hay veces que los avances implican de que uno tenga que estar al tanto de cómo utilizar un software nuevo. Cuando salieron las Ceibalitas, implicó que muchos docentes no tenían uso fluido de una computadora, y los chiquilines sabían más que nosotros. Entonces había que tener una actualización un poco forzada por la situación. Entonces, en mi caso, el hecho de poder volcar ese interés por la investigación me lleva a acercarme, no sé, a investigar sobre música infantil, sobre el folclore uruguayo, sobre Marcos Velázquez, que es un poco el músico con el que yo más he trabajado. También eso implica que uno empieza a formarse más como músico, porque si vas a trabajar sobre determinado artista y tenés que saber tocarlo, por lo menos así lo pienso yo, conocer un poco su repertorio, y eso te va, no sé, te va rumbeando a que de repente participes de un congreso, escuches a personas que ya han hecho trabajos antes que vos sobre esa rama, y te abran un poco la cabeza. Entonces creo que la formación siempre está presente en los docentes, la formación permanente, y en mi caso va por ese lado. Esa inquietud permanente que tenés por adquirir conocimientos e investigar dio frutos muy ricos y muy valiosos, no solamente para tu satisfacción personal, sino también porque has volcado a la comunidad unos trabajos muy interesantes que quiero ahora mostrar específicamente, que son estos dos ejemplares de el autor uruguayo Marcos Velázquez, en dos ediciones: Cantor Criollo y Panorama del Folclore Musical Uruguayo. Ya sabemos cómo nació el Rodrigo investigador. ¿Cómo nace la investigación específica de Marcos Velázquez? ¿Cómo elegiste a este autor y no a otro? Bueno, tiene la materialización un poco en estos libros, surge hace bastante tiempo, cuando esa etapa en el IPA yo tengo esa curiosidad por la investigación, pero en mi cabeza ya venía rondando la figura de Marcos Velázquez, porque yo, a partir del acercamiento a sus canciones, me di cuenta de que su obra no era lo sumamente conocida, o sea, lo que se merecía que fuera. Tenía esa percepción, que después como un poco la fui confirmando, porque empecé a ver en ese transcurso de investigar para el primer libro que sus canciones habían trascendido más que su autor. En mi casa se sigue escuchando mucho canto popular, mucho folclore, y la música de Velázquez estaba presente en la radio. Pero sin embargo yo no le ponía rostro, no le ponía nombre al terotero, a Nuestro Camino, a La Rastrojera. Habla muy bien de la obra de Velázquez, que su obra sea tan conocida, pero también implica un poco del público que pone un poco en cuestionamiento de por qué la gente no lo conocía tanto. Y bueno, ahí
al acercarme a esa música es que yo empiezo a decir, bueno, hay que hacer algo con esto. En principio, estamos hablando, yo tenía 22, 23 años. Estaba muy lejos de poder materializar un libro, de poderme sentar a escribir, porque la verdad, mis herramientas eran muy escasas en ese momento. Y me acuerdo que yo siendo adolescente, cuando vos hoy nombrabas el teatro comunitario, yo estaba en quinto, sexto liceo, y una compañera, Gilda Gutiérrez, me dice, bueno, para esta hora vos tenés que escucharte a algunos músicos, porque vas a tocar la guitarra y tenés que interpretar un gaucho. Y lo primero que me dice es que tengo que escuchar a Carlos Molina, y me trae un CD de Carlos Molina. Y como en una parte de la obra arrancaba cantando La Rastrojera, ella me dice, bueno, también tenés que escuchar a Marcos Velázquez. Y ahí como que son dos músicos. Marcos Velázquez tenía como un referente a Carlos Molina, o sea, se van como encadenando las cosas, ¿no? Y ahí me doy cuenta que esa canción de Marcos Velázquez también era el mismo autor que El Terotero. Y ahí, eso quedó ahí rondando. Coincide que Marcos está enfermo, también fallece unos años después. Entonces como que digo, bueno, esta persona merece ser investigada. Y bueno, con mis pocas herramientas empecé a buscar discos, a entrar a internet, a descargarme cosas que hubieran. Primero quise hacer un cancionero. El cancionero me parecía que era algo que estaba bueno, pero que se agotaba rápidamente. Y bueno, empecé a tratar de escribir como una biografía. La biografía implicó que me contactara con la familia para acceder a testimonios de primera mano. Después con músicos de su generación o que compartieron proyectos en común. Y bueno, allá por el 2018, 2019 creo que salió el primer libro, se materializó en una biografía que en su momento creo yo, o sea, recibí con mucha alegría el interés y la necesidad que mucha gente me transmitió de que existiera ese material por la calidez de la persona de Marcos, porque se lo merecía, porque había sido una persona muy solidaria y que su obra estaba a la altura de un gran artista uruguayo, y que hacía falta un trabajo de ese tipo, como hace falta hasta el día de hoy de una gran cantidad. Pero Marcos, por sus características personales, había pasado cerca de 18 años fuera del país. Él se fue en el 68 a Chile y volvió en 1987. Por lo tanto, mucha gente creció escuchando sus canciones sin haberlo visto. Y bueno, su gran carrera hizo que acumulara muchos adeptos, mucha gente que lo valoraba un montón, pero que también notaban que hacía falta que se escribiera sobre él. Así fue como surgió el primer libro. Y después vino el segundo. ¿Fue a raíz de la respuesta que encontraste en la gente el segundo o era porque te quedaron cosas por decir? Por esos dos motivos y la plata, básicamente. El libro salieron los dos financiados por el FONAM, Fondo Nacional de Música. El primero salió apoyado en su totalidad, 100%, y el segundo en 50%. Pero, ¿qué pasaba? Si yo juntaba todo el material que tenía para hacer el trabajo, de un principio me excedía del dinero que me prestaban, que me daban, y yo no podía solventar el resto. Entonces decidí hacerlo en dos etapas. Ese fue lisa y llanamente fue ese. Pero también cuando sale el primero es una biografía con testimonios de músicos, familiares, toda la investigación que yo hice de relevamiento de datos. Básicamente está todo escrito por mí. Investigación propia, me refiero. El segundo es investigación de tener acceso a los archivos de Marcos, pero sobre todo a la desgrabación también de sus canciones. El segundo libro se compone de todas las canciones de Marcos registradas en Agadu, porque mucha gente me reclamaba que quería leer las letras mientras estaba escuchando. Y la otra parte es
que Marcos durante mucho tiempo fue un investigador de la música uruguaya. Se iba al interior junto a Julián Faler, un amigo de él, a grabar músicos del interior que de repente no accedían a la grabación, que de repente eran muy conocidos en su pueblo, en su zona, pero que no llegaban a la capital, y que él consideraba que tenían un gran valor musical por su conocimiento de géneros, de un amplio repertorio de música folclórica. Y Marcos, con ese material, más todas sus lecturas de folclore, de Carlos Vega, Ayestarán, y después en su etapa europea, una bibliografía europea, fue como adquiriendo una espalda como para lanzarse a charlas. Entonces, a fines de los 60, él se dedicó a hacer eso, y lo que decidí fue incorporar fragmentos de charlas, exposiciones, disertaciones en las que Marcos reflexionaba sobre qué era el folclore, qué era el canto popular, qué era la canción protesta, qué características tiene una canción para ser considerada de ese tipo, qué son los cantores criollos, que de alguna manera era la manera que les gustaba que lo conocieran, y también documentos de lo que fue en la década del 60 el Centro de la Canción Protesta, que fue como una especie de organización que se funda en Uruguay a partir de la participación de una delegación uruguaya en el primer encuentro de la canción protesta en Cuba. En 1967 se realiza ese encuentro en Cuba, que coincide con la OLAS, y entonces todos los músicos participan ahí, o mejor dicho, cada delegación de cada país que participa tiene como objetivo, entre otras cosas, formar un centro de la canción protesta en su país de origen. Y Uruguay es el único que lo logra materializar. Los olimareños eran encargados de relaciones internacionales, Marco era el secretario general, no me acuerdo qué otro cargo tenía, Washington Carrasco tenía otro. El tema es que ese centro, por la vía de los hechos, fue un objetivo de las medidas prontas de seguridad de Pacheco. Entonces Marco pasó preso, los recitales que se organizaban eran reprimidos, llevado gente detenida. Entonces, como esa organización ha tenido muy poca investigación, me pareció que estaba bueno también ver cómo los valores de apoyo a los músicos, el auto, ¿cómo se dice? Autoapoyo, no sé cómo decirlo, de las organizaciones musicales que eran muy incipientes en ese momento, se fomentaba que se pasaran por las radios, que se organizaran festivales, que se denunciara la violencia que iba aumentando en esa época, el apoyo a la revolución cubana, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en diferentes países, la intervención de Estados Unidos. Todo eso estaba dentro de los objetivos de esa organización. Entonces, como no se ha investigado mucho, decidí como por lo menos abrir la cancha y decir que eso existió, como para que después hubiera otra investigación mía o de otra persona, pero que estuvieran esos archivos a disposición. Es un excelente punto de partida. Rodrigo, ¿has podido hacer la presentación del libro incluso fuera del país? Sí. El segundo libro fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Tandil, que el año pasado hace 2 años fue seleccionado para participar. Y claro, hablar de Marcos Velázquez en Argentina y en Tandil particularmente era una cosa muy extraña, pero generó el interés de ellos de ver cómo un músico con esas características, con una vida tan particular, yéndose a vivir a Chile, cayendo preso en la dictadura de Pinochet, que se salva de milagro porque la ONU entra en la cárcel que él estaba y lo sacan para Francia, está 14 años en Francia, llega al Uruguay después de que ya incluso había un gobierno democrático. Su música, cómo utilizaba las fábulas, el humor, algo que para la música uruguaya a veces es tan raro vincular la música con el humor. Los argentinos le llamaban mucho la atención. Entonces, la verdad que tuvo una receptividad muy buena.
Se cantó, esa presentación en la Feria del Libro fue apoyada por los municipios de Tandil y de Ayacucho, que es una ciudad un poquito más lejana de ahí, que implicó que yo fuera a presentar los libros también en las escuelas rurales de allá. Entonces yo iba con los libros, se los dejaba a las maestras para que los tuvieran, y les hablaba de Marcos no como una presentación del libro, sino como un músico uruguayo que cantaba y que tenía mucha llegada con los niños por las fábulas, y les canté canciones de Marcos, y los chiquilines con el Tero Tero se mataban de la risa. Con la Cachila, con el Sapo y la Comadreja, cosas que uno dice, son canciones para adultos, pero son también tienen su llegada en los más chiquitos. Entonces generó un recibimiento muy lindo, que a mí me sorprendió un montón, y que habla de, yo siempre lo digo, de la calidad de la obra de Marcos. O sea, que no pierde vigencia, que abarca un montón de aspectos, de todo lo que tiene que ver con lo propiamente musical, de géneros, de uso de la guitarra, de forma de cantar, de sus textos, la ironía, las fábulas, los personajes que utiliza, el conocimiento de elementos rurales y urbanos, y sobre todo su llegada a la gente a partir de estar en un nivel muy horizontal, de cantar en una escuela, de cantar en una fábrica ocupada, de cantar en un acto político. Y eso siempre pensando en que la música tenía que ser como una herramienta de comunicación y de llegada a la gente. Si alguien quisiera acceder al libro, ¿cómo puede hacer? Los libros están a la venta en librerías. En su momento se había llegado a una gran cantidad de librerías de Montevideo y del interior, lo que genera que a veces cuando se vende el ejemplar que llegó a esa librería o los dos que llegaron, que de repente no se reponga. Entonces las personas pueden pedírsela a su librería de confianza como para que lo soliciten, y a la brevedad se lo van a llevar. Si no, me pueden contactar a mí en las redes sociales del proyecto Cantor Criollo, cantorcriollo.com.uy, que es una página que yo subo materiales de Marcos, audiovisuales y de textos, imágenes, y tiene todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y si no, en las mías de Rodrigo Camaño, obviamente al contactarse conmigo es un trato más directo, porque muchas veces cuando nos encontramos con las personas que quieren comprar el libro salen anécdotas, charlas, historias con Marcos, que mucha gente, por la cercanía que tenía Marcos con las personas, a veces salen historias de cuando fue a cantar a tal lado o cuando le pasó tal cosa. Entonces, las personas que quieran acceder a los libros, los invito a buscar las redes de Cantor Criollo o las mías. Donde además se pueden llevar un libro autografiado. Sí, sí. También tiene un valor adicional. Sí. Yo lo valoro mucho esos encuentros porque también es un poco lo que yo trato de hacer, ¿no? O de mantener que estos libros se muevan, lleguen a la gente, pero también a partir del contacto personal. Creo que esa era la manera que tenía Marcos de trabajar, de mostrarse, de ser, y yo creo que repitiéndolo o manteniéndolo estoy un poquito siguiendo los pasos de Marcos en ese sentido. Ya va a terminar el café. Yo te agradezco muchísimo esta amena charla y el tiempo que has dispuesto para pasar un rato con nosotros acá. El agradecido soy yo por la invitación a participar en este proyecto. También te agradezco a ti, a tu rol de docente, que siempre estuviste muy dispuesto a ayudarme, a darme clases y asesorarme en cosas que tienen que ver con Marcos. Y también felicitarte por este emprendimiento que estoy seguro que va a dar muy, muy buenos frutos, y lo haces desde el interés por nuestra música, por nuestra cultura, y es muy bienvenido por todos nosotros. Rodrigo Camaño. Linda charla, Fernando. ¿La verdad? Me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí, me bueno, muy bien. Me alegro mucho, la verdad. Las preguntas que
decimos al principio de la docencia, son muchas cosas que no sé si alguna vez me preguntan. viste que...